En este vídeo te voy a compartir cómo hemos ayudado a unos consultores que ayudan a agencias a escalarlas, sea de marketing, de branding, de software, etcétera, a pasar de una facturación promedio de 20.000 euros a 30.000, es decir, aumentar un 33% su facturación mensual implementando un departamento de SDRs telefónicos, es decir, de setters que llaman por teléfono o de call callers, como le quieras llamar. Te voy a explicar exactamente cómo estaba la situación antes de iniciar con nosotros, qué es lo que encontramos, qué guiones implementamos, las métricas, cómo han evolucionado, para que tú mismo lo puedas implementar en tu negocio, puesto que esto es algo que funciona para consultoras, infoproductores, negocios físicos que tienen bases de datos, sea que hagas VSL, webinar o lo que sea, siempre y cuando tengas una base de datos que ya la tengas previamente o que cada mes aumente, porque al final nadie llama a esos leads. Así que vamos a pasar a explicártelo. Entonces, básicamente, te voy a explicar la situación que hemos tenido con nuestro cliente Barnat Salvador. Que comentarte, llevamos trabajando con él 8 meses. Grabamos un vídeo que lo puedes encontrar en este mismo canal hace 5 meses de cómo le implementamos el departamento comercial al completo y pasamos de una oferta totalmente de cero que venían vendiendo B2C a vender B2B. Y me gusta muchísimo poner este caso y este ejemplo porque, claro, el tipo de público objetivo al que llamamos son dueños de agencia que están haciendo entre 5.000 y 35.000 euros al mes con su agencia. Y pues muchos podrías preguntarte, no, claro, es que esto no sé si va a servir para mi negocio, no sé si va a funcionar. Piensa que el público objetivo que tiene Barnat y que tiene su socio Mark es un público objetivo de dueños de agencia que saben que les está llamando un setter. Entonces imagínate si no lo supieran. Es indiferente, ¿por qué? Porque al final lo que siente ese público objetivo es la profesionalidad, es un nuevo canal abierto, que ahora lo pasaremos a comentar, y lo que ven es que realmente ellos venden sistemas y el hecho de que el sistema comercial estuviera bien gestionado ha hecho que muchos avancen y que aumenten muchas métricas. Entonces, por explicártelo y por enseñártelo, estos clientes, bueno, esto es la última mastermind que hicieron hace unas semanas, ahí me puedes ver por en medio, estos son clientes, unos cuantos de ellos cerrados por nuestra parte, y aquí detrás, que no se le ve, que justo le tapa, tenemos al call caller de este proyecto. Por tanto, realmente hay estabilidad en el equipo, nuestro foco está en crear un equipo que realmente siga los valores y los principios de cada uno de los negocios, y eso es una de las cosas más importantes en el sector comercial, ya no solo para aumentar la convicción, que es algo muy importante del comercial y por tanto aumentar los resultados que ofrece, sino también para mantener el comercial el máximo de tiempo posible. Porque al final cualquier persona que está en un proyecto, en una empresa, con una visión, que siente que forma parte de esa visión y que realmente se siente alineado con los principios, los valores, y que tiene un porqué a la hora de llamar, en este caso los call callers, si tienen un porqué de ayuda, de tengo conexión con quien vende, hay una cultura de equipo, se mantienen mucho más tiempo, dan mejores resultados y al final tanto los clientes, que en este caso son Barnat y Mark, como el propio call caller, que en este caso es Sergio, están todos mucho más contentos y por tanto nosotros también mucho más contentos. Y de hecho, de esta imagen hay varios dueños de agencia que algunos de ellos han pasado a ser clientes también, ya los comentaremos a futuros. Ahora de momento, básicamente en estos últimos 3 meses se han realizado 108 agendas, que han sido más de 30.000 euros generados extra, que sin este nuevo canal de adquisición, que es tema call callers, no los hubieran hecho, y ha sido un promedio de 36 agendas al mes, con un promedio de unos 8.000, 9.000, 10.000 euros de inversión publicitaria, dependiendo del mes. Entonces vamos al punto inicial, que es los problemas que tenían antes. Los problemas que tenían antes, básicamente, creían que les faltaba tráfico, y esto lo explica Barnat en el anterior vídeo, en ese que te he dicho que podrás encontrar en mi canal, que lo que más le bloqueaba a avanzar era ver que quizá no tendría suficiente tráfico que ofrecer al equipo comercial. Entonces, claro, yo hablé con él y le dije,
literalmente tenemos el tráfico necesario, lo que quizá lo estás pensando desde el punto de vista de closer o de las llamadas que agendas por los actuales canales que tienes. Pero dime, ¿cuántos leads estás generando y cuántos leads promedias generar los siguientes meses? Pues claramente, como él no tenía en mente que un call caller podía estar llamando por teléfono y generando los resultados que generamos en GrowLab, pues él pensaba que les faltaba tráfico. Luego, por otro lado, se suele pensar siempre que necesitaban mejores closers, ¿no? Es que necesitamos cerrar más, necesitamos más conversión, porque claro, con la cantidad de leads que tenemos ahora, y ya no solo de leads, muchas veces los dueños de negocio pensáis con el número de agendas, pero claramente si tenemos una base de datos que no se está aprovechando, si de esa base de datos tenemos un promedio, imagínate, del 20% de conversión en cuanto al closer, es decir, que de cada 100 llamadas se cierran 20, si podemos agendar 100 llamadas vamos a cerrar 20, con lo que ya tenemos sin invertir un euro más. Por tanto, lo que necesitamos no es un closer mejor, es aprovechar lo que ya tenemos ahora mismo. En el momento en el que estemos sacándole partido a toda la inversión publicitaria, ya veremos si hemos de implementar otro closer, si hemos de implementar un closer mejor o si es necesario simplemente entrenar a ese closer, porque muchas veces la mayoría de proyectos ni siquiera tienen un buen seguimiento y entrenamiento de sus comerciales. Luego, podríamos pensar que es que el producto no está bien posicionado. Y muchas veces lo que sucede en los dueños de negocio es que se centran tanto en la entrega que se piensan que han de hacer el producto mejor, porque si el producto es mejor entrará más gente, pero la verdad es que lo importante es la oferta, lo importante es que resuene con el público objetivo y que hablemos su lenguaje, y lo importante es que tomen la decisión de avanzar, porque ellos no saben cómo es el producto hasta que no avanzan. Y normalmente nosotros, todo cliente con el que trabajamos, porque tiene un buen producto, porque resuelve un problema y porque realmente ese servicio que ofrecen, o sea, lo que sea que ofrezcan, genera un cambio positivo en la vida de la persona en la que vendemos. Eso es necesario para mí, para entrar a trabajar en un proyecto, es necesario para los comerciales con los que trabajo, para que tengan la convicción de que lo que venden es lo que han de vender, pero no es necesario para generar ventas. Entonces, lo que realmente era el problema es que tenían más de 200 leads a través de VSL, de VSL, que no se estaban llamando. Luego, que claramente no tenían ese SDR o ese call caller, como le quieras llamar, instalado. Y por tanto se estaban quemando leads. Es decir, estoy invirtiendo 10.000 euros, 5.000 euros, 15.000, 20.000 al mes, los que sea, en leads y no se están llamando. Solo estamos actuando con esos leads que están agendando llamada y todo el resto. Muchos de ellos que no han tomado la acción de agendar, que les faltan unos simples pasos o una simple confianza por cómo está el mercado de sofisticado para avanzar. Entonces estos serán los verdaderos problemas. ¿Cuál es la trampa lógica que aparece? Bueno, cualquier negocio que crece sin sistemas acaba literalmente aquí, con estas creencias y sin detectar el verdadero cuello de botella a nivel comercial para escalar. Entonces no es un error, es la consecuencia natural de priorizar lo básico, de tener closers y setters por DM, que es lo típico que conoce la mayoría de gente, sobre una verdadera estructura comercial que implique también SDRs telefónicos. ¿Y qué es lo que hace que muchos no tengan SDRs telefónicos? Primero, que no tienen el conocimiento para poder aplicarlo. Segundo, la carga operativa que conlleva gestionar call callers, motivarlos, tenerlos con convicción, hacer seguimiento, entrenarlos, que esos call callers no te suban a closer o si suben que sea un paso lógico que luego no te deje un hueco y un vacío en la parte de setting. Entonces todo esto es lo que hace que muchos negocios no implementen esos call callers. También muchos piensan, no, inteligencia artificial tendremos que aplicar porque al final automatizo todo y me olvido de carga de personas. Pero es que la inteligencia artificial no genera los resultados que genera una persona. Aún más con cómo se está sofisticando el mercado, que cada vez más las personas queremos contacto con personas. Y muchas veces esto pasa también con los anuncios. Haces un anuncio que está súper guapo, súper bien creado con inteligencia artificial, pero no resuena tanto con quien lo ve porque al final es muy impersonal. Pues tú cuando hablas con un call caller es muy diferente que hablar con una inteligencia artificial porque la mayoría te van a colgar o van a llegar con un frame a la llamada con el closer que no es positivo o que no les ha limpiado correctamente esa falta de confianza o esas objeciones que sí podría haber limpiado una persona bien entrenada y bien enfocada. Luego, esto es como nos lo encontramos antes, cuáles eran los problemas. Si nos vamos a
lo que encontramos al entrar a nivel de diagnóstico, nosotros siempre cuando hablamos con un dueño de negocio, tenemos llamadas constantemente con personas que están con una base de datos, que están generando lo que sea 20, 30.000, 50.000, 100.000, 200.000 euros al mes o más, vemos el volumen de base de oportunidad, es decir, cuántos leads tenemos actualmente que no se están aprovechando. En este caso con Barnat, en la aceleradora de agencias, venían de hacer no sé cuántos lanzamientos que eran como workshops, los cuales le daban mucha inestabilidad y tenía una base de datos hecha, pero no la aprovechamos del todo porque como hubo un cambio de oferta y ha habido muchos movimientos en el proyecto, no se pudo, y siendo totalmente honesto, no se pudo aprovechar tanto ese canal de adquisición porque aunque tenían leads, la oferta, la comunicación y los ángulos comunicativos cambiaron. Por tanto, nos centramos en ese escalado de cero en la nueva oferta porque transicionamos de un B2C a un B2B. Y luego lo que hicieron es, buscando estabilidad y estabilizarse por la parte de Evergreen, montaron una VSL. Y ahí es otro de los lugares donde se generan leads de manera constante. ¿Y cuál es el porcentaje de una persona que ve una VSL, ve una video sales letter y acaba agendando? Muy bajo, muy, muy bajo. Si hablamos de un 20% ya sería bestial. Y tengo dueños de agencia o gente que se especializa en VSLs que pueden estar en esos números y lo están, pero normalmente está bastante por debajo, ¿no? Entonces, todos esos leads que no están agendando, el 80, el 90, el 95%, ¿qué sucede con ellos? ¿Les enviamos correos electrónicos? Y ya está. No, pues nosotros les llamamos. Y entonces, desde que se implementó la VSL, cada lead que ha entrado se ha llamado y se le ha hecho un seguimiento. Luego, la tasa de agenda por esos canales de adquisición es normalmente inferior al 10%, y es lo que comento, ¿no? ¿Qué hacemos con el 90% restante? ¿Solo correos electrónicos? Pensamos que con correos electrónicos vamos a sacar todo el potencial de la inversión publicitaria que hemos hecho. No, o sea, el copywriting sirve muchísimo y es un canal necesario, pero no es el canal diferenciador que va a hacer que escale tu negocio o que va a hacer que le saques partido a todo lo que ya vienes invirtiendo. Luego el porcentaje de cierre nos encontramos un 15-20% más o menos entre esos términos, por tanto es medianamente sano. Por tanto, sabemos que si aumentamos el volumen de agendas, aumentamos la facturación, no hay más. Si estuviéramos en un vacío donde es un 5, un 10 o un 15% como mucho, sí que estaríamos hablando de que claramente hay que centrarse en la conversión. Pero entre un 15 y un 20 y más de porcentaje, con que aumentemos el volumen sin invertir un euro más en publicidad, aumentamos la facturación. Es bastante lógico, ¿no? Y luego Euros Durmiendo vimos que con las bases de datos que tenían y con la VSL, que ya estaba generando leads, teníamos 15.000 euros que se estaban perdiendo por no tener un equipo de call callers bien entrenado en ello. Luego, si vamos al siguiente punto que vimos, que es qué es lo que instalamos después de ver todo esto. Pues básicamente instalamos tres pilares principalmente. El primero es guiones de llamadas adaptados al ICP, es decir, al público objetivo, porque yo he estado como call caller en la mayor agencia de ventas de España, en diferentes proyectos, y me especializo ya no solo en agendar llamadas, sino también en cerrar ventas por teléfono. He cerrado ventas y agendado llamadas en todo tipo de nichos. Y la mayoría de managers que veo que implementan call callers es porque saben que funciona y porque el cliente se lo pide, pero no tienen ni idea de lo que es estar en el barro y no tienen ni idea ni han probado en diferentes ofertas qué es lo que funciona. Por tanto, nosotros, al ser un público sofisticado, lo que hicimos fue que fuimos más directos, más al grano, más sharp, y en 10 minutos más o menos el call caller agenda una llamada totalmente cualificada. Claramente también en esa propia llamada, en ese script, hemos de prevenir y hemos de resolver las objeciones. Y eso lo que hace es que los leads que llegan a llamada llegan muchísimo más limpios a nivel de creencias y a nivel de percepción de valor de lo que ofrece el cliente. Luego el segundo pilar es instalar el SDR, el cual conecte con los principios y los valores de esa empresa. De nada me sirve que estemos trabajando con un negocio y que el comercial que esté trabajando con ese negocio no vibre el negocio.
Entonces, nosotros las contrataciones que realizamos hacemos un proceso con un onboarding que tenemos a nivel general para el cold caller y un onboarding que generamos para el proyecto a nivel específico. Ha de pasar ese doble filtraje con un tiempo exacto que ha de cumplir el onboarding general, que son en menos de 48 horas tenerlo hecho, y el onboarding específico en menos de 24 horas tenerlo hecho. Por tanto, cualquier cold caller en 72 horas está llamando y generando resultados. 3 días, no 2 semanas. Y luego entrenado desde cero con roleplay antes de tocar la base. Entre medio de esos onboardings y posterior a esos onboardings, el cold caller básicamente realiza roleplays conmigo personalmente y ya cuando empieza a llamar sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y luego el pilar 3 es un dashboard de métricas y Key Performance Indicators, es decir, números semanales, junto a proyecciones y objetivos para cada perfil. Nosotros, para mantener el nivel de volumen y de motivación de cold callers, fijamos proyecciones, que es una base mínima en la que tiene que estar ese comercial, y objetivos, que es una base y es un lugar al que tiene que apuntar semanalmente. Por tanto, tiene tanto proyecciones y objetivos a nivel semanal como mensual. Y eso lo que le hace es estar empujando. Y cuanto más conscientes de sus números y más consciente es de la expectativa de métricas y de números que ha de generar el comercial, más claro tiene el objetivo. Y muchas veces un comercial no es que sea malo, es que le falta visión. Y tú como dueño de negocio es normal que no lo sepas, no es tu culpa, pero nosotros sí que lo implementamos. Una vez instalamos estos 3 pilares, lo que nos diferencia realmente ya no es solo aplicar esto, porque esto, entre comillas, lo puede aplicar cualquiera, sí que claramente, pues por el expertise que uno tiene, los scripts, la forma de gestionar el equipo, la cultura que se genera, los principios y valores que se implantan, las expectativas que se generan desde un inicio al comercial, cómo entra, con la mentalidad que entra y la estructura que ve cuando entra un proyecto es muy importante y nosotros eso lo tenemos muy claro. Pero dejando eso de lado, lo que nos diferencia es que todos los proyectos tienen setters de DM, y esto es algo muy típico, todo el mundo sabe que ha de tener un setter y que no quiere estar él o ella en la operativa. El tema es que nosotros instalamos un canal que nadie tiene, que es el SDR telefónico sobre leads inbound ya pagados. Y como comentaba antes, muchos ya lo tienen. Pero ¿cuál es el tema? Que no lo tienen bien gestionado. La mayoría de managers que conozco, y conozco a muchos del mercado en muchos proyectos muy grandes que están haciendo millones incluso al mes, o en lanzamientos, o en Evergreen, medio millón en Evergreen y todo, no tienen ni idea de cómo gestionar correctamente cold callers. Se piensan que es mandarlos a llamar. Y sí sacan resultados, porque con que tomes un mínimo de acción ya funciona. Pero es que nosotros también enseñamos a equipos de cold callers que ya están implementados a cómo escalar su eficiencia, a cómo escalar su capacidad de generar facturación y a cómo mejorar los scripts y la resolución de objeciones y cómo hacer correctamente un pitch elevator, un pitch del proyecto, la estructura que seguimos nosotros y cómo la vamos afinando. Entonces eso es lo que nos diferencia a nosotros y lo que ha hecho que obtenga estos resultados Barnat. Y luego ya el después, ¿no? Es decir, estos 30.000 euros que han implicado a nivel de resultados. Pues primero de todo, que reduce el CAC, es decir, reduce el coste de adquisición de clientes, que esto es muy importante para cualquier proyecto, para poder generar más predecibilidad de cuánto voy a invertir, cuánto me va a costar, mayores márgenes, al igual que claramente baja el CPL, el coste por lead, porque eh, generamos más ventas con lo mismo que ya tenemos. Y luego la dependencia del canal, que para mí esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos una VSL, tenemos un webinar, tenemos un low ticket. ¿Y qué suele pasar con esto? Que si hacemos un webinar dependemos totalmente de cuánto agendan eh, a través de ese webinar. Pero luego, ¿qué pasa con esos leads? ¿Les enviamos simplemente correos electrónicos? Tenemos una base de 1000, de 1500, de 2000, de 500 incluso leads y no se le está llamando. Pues esto lo que permitió a Barnat y a Mark, a su socio, es no solo depender de BSL en este caso, tener una predictibilidad mensual de cómo avanzar. Y esto también si tienes un low ticket, que dejan sus datos constantemente y tienes una base de datos increíble. ¿Solo vas a depender del low ticket o quieres un nuevo canal de adquisición con lo que ya tienes? Pues para eso sirven los cold callers, ¿vale? Luego también
Además de esto, piensa que es eso, que creamos un canal de revenue paralelo, que no depende del algoritmo, que no depende de cómo funciona MetaAds, que no depende del contenido orgánico. Simplemente depende de lo que ya tienes. Y lo que ya tienes no hay que cambiarlo, simplemente hay que mejorarlo. Luego, claramente, a nivel de métricas aumenta el ROAS. ¿Por qué? Porque con lo mismo estamos agendando más. Por ejemplo, en marzo, por ponerte un ejemplo concreto, se hicieron 10.491 euros de inversión publicitaria. Sin SDRs hubieran sido 20.262, con un ROAS de 1,93. Y con el SDR se hicieron 30.700, con un ROAS de 2,93, para que lo veas en números reales. ¿Por qué? Porque la diferencia de 10.438 euros, más o menos, es generada directamente por leads que se dieron por perdidos. O sea, 10.000 euros de facturación un mes. Imagínate eso lo que implica a nivel bola de nieve. ¿Por qué? Porque esos 10.000 euros extra que hemos sacado este mes los reinvertiremos en publicidad el siguiente mes, y el siguiente mes obtenemos aún más ingresos porque tenemos también los cold callers, y el siguiente mes otra vez, y te permite una reinversión y un crecimiento y un escalado mucho más rápido, con cero de carga operativa para ti como dueño de negocio. Entonces ya ves que mucho más bonito ver un 2,93 que un 1,93. Al final los SDRs tomaron el mismo euro invertido en paid y lo convirtieron en 2,93 en vez de 1,93, sin cambiar el presupuesto y sin tocar las campañas. Un 33% de facturación promedio extra al mes estos últimos 3 meses. ¡Wow! Sin invertir más. Luego, por otro punto, si vamos por aquí abajo, claramente la satisfacción del cliente, que esto es algo que la mayoría no piensan, pero la satisfacción del cliente es mucho más alta. ¿Por qué? Porque como hacemos más touch points humanos, es decir, como más humanos entran en contacto con ese lead que ha mostrado un mínimo de interés en lo que realizamos y que tiene un problema que nosotros resolvemos, hay una mejor experiencia percibida. Se percibe que es una empresa mucho más profesional, que tiene unos sistemas comerciales, que no es simplemente un negocio random que ha puesto anuncios y que simplemente nos quiere captar, sino que hay alguien interesado desde un marco de estoy aquí para ayudarte y ver si hace sentido que avancemos a una siguiente llamada. Entonces, esa mejor experiencia percibida también, aunque no es una métrica financiera directa, impacta en referidos y en renovaciones. ¿Por qué? Porque aumenta el lifetime value, es decir, como ven que es una mejor empresa también, luego con los resultados y la entrega que ya tienes, el cliente tiende a quedarse más tiempo porque ve todo el entramado comercial y el entramado de sistemas que tienes en la empresa, y luego claramente pues aumenta la facturación con ese lifetime value. Y luego el tema de referidos, a nosotros nos ha pasado con este cliente, con Barnat y con Mark, que los propios dueños de agencia, como ellos mismos quieren este mismo sistema y ven que Barnat y Mark lo tienen mucho mejor gestionado, les hace percibir un mayor nivel de autoridad sobre sus personas y sus proyectos que no hubieran percibido si no hubieran tenido todo esto. Y aún más cuando tienes masterminds como estas con los clientes, que claramente pues ya no es solo ellos dos, tienes a un director comercial o alguien que te gestiona las ventas y tienes al cold caller, pues eso da mucha más autoridad ante todos los clientes, y los clientes también tienen una satisfacción mucho más alta. Y ya prácticamente finalizando, porque estábamos en este punto, si realmente esto te ha vibrado y ves que tienes leads entrando, pero sientes que no estás sacando todo lo que podrían dar, en una llamada de 30 minutos conmigo directamente, auditamos todo tu negocio para ver cómo escalarlo con lo que ya tienes, sin compromiso. Sobre todo, que tengas webinar, que tengas anuncios activos, que tengas VSL. La gran mayoría de negocios lo tienen y no están aprovechando esto. Y si lo están aprovechando y tienes un equipo ya de call callers, nos puedes contactar directamente para ver si realmente lo que están haciendo y lo que tu manager te está diciendo que está haciendo bien, pues si realmente tiene sentido. Ahí veremos tus números, te lo diremos, y a partir de ahí, si quieres trabajar con nosotros, fantástico, y si no, también. Así que este es el resultado de Mark y Barnat, 30.000 euros agregados solo por cold calling estos 3 últimos meses. Esto es esos 45.000 que se hicieron en 2 meses hace 5, y seguimos trabajando con ellos y siguen confiando en nosotros. Así que nada, cualquier cosita por ahí nos tienes, pues suscribirte si quieres ver más vídeos como estos, y seguimos a por todas. Un placer tenerte por aquí.
Chao.